Descubre el poder inesperado de esta oración de San Benito. ¿Transforma tu vida en 7 días? El sol brillaba ferozmente sobre la aldea costera de México, un lugar lleno de colores vibrantes y aromas a mar, pero para Alejandro, cada día era una repetición de la tristeza. Con casi 40 años, se sentía como una sombra de sí mismo, atrapado en la pequeña tienda de abarrotes que heredó de su padre. El lugar que había sido un pilar de la comunidad ahora lucía desgastado, sus estantes vacíos reflejaban la escasez de sueños y esperanzas. Las deudas lo acechaban como olas en un mar agitado, y su pasión por la pintura, una vez su refugio, yacía cubierta de polvo, sepultada por un peso insoportable. Cada día que pasaba, se cuestionaba, ¿realmente estaba a la altura de la herencia familiar? Mientras limpiaba el desván, con el corazón arrebatado por la angustia, sus dedos encontraron un libro antiguo, cuyas páginas estaban amarillentas. Hurgando entre sus hojas, una oración de San Benito capturó su atención. Promesas de transformación emergían de las palabras como rayos de luz en medio de la tormenta de su vida. Un impulso casi automático lo llevó a adoptar un compromiso: recitar esa oración diariamente durante una semana. Pero con cada día que amanecía, la duda lo envolvía con mayor intensidad. ¿Y si no obtenía resultados? La comodidad de su rutina lo llamaba desde las sombras, y el miedo al fracaso erizaba su piel. En medio de este torbellino de emociones, Alejandro comenzó a notar algo extraño. A medida que recitaba la oración, su perspectiva se alteraba ligeramente. Las oportunidades, antes invisibles, comenzaban a florecer tímidamente en su entorno. Un grupo de artistas locales, atraídos por el eco de su talento zapado por años de abandono, lo invitaron a organizar una exposición de su trabajo. La posibilidad de redescubrir su vocación dimensionó la luz del camino. Sin embargo, también trajo consigo el espectro de la traición. Un viejo amigo, que alguna vez había sido un bastión de apoyo, ahora lo miraba con ojos llenos de celos. No será fácil, Alejandro, pensó, presintiendo que esa amistad se convertía en una trampa. Pero él se aferró a la oración como un ancla. Sus inseguridades giraban en su mente como un torbellino descontrolado. La respiración se le hacía irregular, los músculos tensos, la presión de enfrentarse a su viejo amigo lo compresaba, el miedo lo acechaba. Y así, en cada recitación de la oración, la lucha interna se intensificaba. La aldea comenzaba a hablar sobre su exposición, sus habitantes le ofrecían un respaldo que, en su mente, se sentía como un espejismo. Pero ¿cómo podría interpretar su propio futuro cuando la sombra del pasado aún lo seguía con pasos pesados? Entonces, antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El último día de su semana de oración llegó con un peso en el pecho. La exhibición iba a ser un grito de liberación, un paso hacia el color que tanto había anhelado, pero al mismo tiempo un abismo lleno de incertidumbre. En su mente, las imágenes de las obras, que tanto había evitado crear, se amalgamaban en contrastes vibrantes con la posibilidad del sabotaje de su amigo. Podría enfrentarse no solo a la adversidad externa, sino a los miedos que lo habían mantenido prisionero durante tanto tiempo. La oración de San Benito se convertía en su estandarte, y la lucha por redescubrir su voz creativa se prometía como un camino hacia la verdad. La tensión crecía, la inquietud era insoportable. La vida estaba en equilibrio y el momento culminante se acercaba inexorable. El día de la exhibición amaneció nublado, como si la atmósfera estuviera en sintonía con las emociones de Alejandro. El aire estaba cargado de una mezcla de expectación y ansiedad, y los ecos de su corazón parecían resonar a través de la pequeña tienda, ahora transformada en galería temporal. Los colores de sus obras, saturados de creatividad reprimida, parecían esperarlo al borde del abismo. A cada paso, su determinación se contrastaba con la sombra de su amigo, cuyas miradas lascivas lo perseguían.
Mientras adornaba las paredes con sus pinturas, Alejandro notó que varios vecinos se detuvieron a mirar. Sus murales representaban no solo su dolor, sino también sus anhelos más profundos. En cada trazo había una historia que deseaba contar, y en cada pincelada, el deseo de ser escuchado. Sin embargo, cada risa, cada susurro entre la multitud, también amplificaba el temor. De repente, la voz de su amigo resonó en su mente: no estarás solo en la lucha, pero sí en la caída. Era un pronóstico sombrío que amenazaba con desvanecer su nuevo camino. La duda se filtraba en sus pensamientos como sal en una herida reciente. La última recitación de la oración flotaba en su memoria, recordándole que había apostado por más que la simple pintura, había apostado por su propia vida, por la valentía de mostrarse vulnerable ante quienes lo conocían. A medida que los visitantes comenzaron a entrar, sintió la tensión apoderarse de él. Miradas curiosas se alternaban con elogios forzados. No obstante, cada palabra de aliento lo empujaba a liberarse. La exposición se convirtió en una danza, un intercambio voluntario entre su esencia y la del público. Alejandro se encontró en una conversación con una mujer mayor, cuyos ojos brillaban al contemplar una de sus obras que representaba la lucha del mar contra las rocas. ¿Vas a seguir? Este desasosiego que proyectas es una chispa que puede encender algo más grande, dijo ella, su voz temblorosa pero firme. Sus palabras fueron como un bálsamo, instando a Alejandro a reflexionar sobre su propósito más allá de esa noche. Sin embargo, su viejo amigo observaba desde la distancia, una tormenta contenida en su mirada. Fue entonces que Alejandro entendió que el verdadero desafío no era solo el arte, sino la confrontación con la sombra de su pasado. Gerardo, su amigo celoso, había sido una voz que siempre le hacía dudar. El murmullo del público se intensificó cuando Alejandro decidió hablar. Este es un viaje que no solo representa mis colores, sino también la lucha que enfrentamos todos. Nuestros propios miedos, nuestras dudas. Hoy quiero compartir mi historia. Quiero que esto no sea solo una exhibición, sino un recordatorio de que en cada uno de nosotros hay un artista esperando salir. Las palabras fluyeron de su interior como ríos desbordados, una mezcla de miedo y liberación. Tras la primera ovación, sentía que las tensiones físicas comenzaban a desvanecerse. El calor de la aceptación eliminaría cualquier sombra que intentara seguirlo. Apenas se calmó, al mirar a su amigo, algo cambió, lo veía ahora con una mezcla de tristeza y compasión. Una batalla interna giraba en su mente cuando, al pie de la galería, Gerardo se acercó, su expresión mezcla de admiración y acusación. Lo has hecho bien, Alejandro. Pero deberías saber que una victoria no siempre se sostiene. No todos los que brillan lo hacen de un lugar puro, dijo, sus palabras pesadas como plomo. La incertidumbre golpeó su pecho nuevamente, pero en esa confrontación había una chispa renovada. No se trataba solo de eludir el juicio de los demás, sino de afirmarse frente a sí mismo. Gritó dentro de su ser, la búsqueda de su verdad podría ser precisamente lo que lo liberara de las cadenas del pasado. La exhibición se convertía en un campo de batalla donde cada visitante se convertía en parte de su historia. Pero mientras el anhelo de validación comenzaba a hacerse realidad, también surgía una pregunta profunda. ¿Qué significaría realmente ganar esta batalla personal? Con su corazón latiendo de una forma nueva, Alejandro se preparó para la confrontación más desafiante de todas, aquella que implicaba no solo redescubrir su voz creativa, sino también desacreditar las voces que trataron de silenciarlo en el camino. ¿Sería capaz de luchar no solo por su arte, sino por su propia identidad? El aire estaba denso con promesas y temores. Cuando los aplausos cesaron, la vida de Alejandro parecía estar al borde de una transformación definitiva. Pero, ¿sería este solo el inicio de su redención o el precipicio de una nueva caída? La noche avanzaba envolviendo a Alejandro en un velo de emociones contrastantes. La exhibición había sido un éxito más allá de cualquier expectativa, pero esos aplausos aún resonaban en su mente como un eco persistente. Sin embargo, dentro de su ser brotó una inquietud, un fuego que ardía no solo por la aprobación ajena, sino por un deseo más profundo de autodescubrimiento y renovación. Mientras despedía a algunos visitantes, la mirada de Gerardo no lo dejaba en paz. Pensó en lo que había dicho, en cómo había plantado una semilla de duda en su mente. Con cada interacción
Se preguntaba si su amigo realmente había aprendido a diferenciar la admiración de la envidia. Decidido, Alejandro se acercó a él, dispuesto a confrontar aquella sombra que lo seguía. «¿Por qué no me felicitas abiertamente en lugar de esconderte detrás de comentarios crípticos?», preguntó, su voz firme. La pregunta resonó en el aire, como un golpe contra la armadura de desconfianza que Gerardo había construido a su alrededor. «¿Qué quieres que diga?», respondió él, la ira apoderándose de su tono. «¿Que has triunfado? ¿Mientras yo sigo en la sombra?». Esa sinceridad le dejó claro a Alejandro que el problema nunca había sido su arte, sino la falta de reconocimiento entre ellos. La tensión elevó las defensas de Alejandro, pero a la vez le ofreció una oportunidad de crecimiento. «Lo que yo haga no disminuye lo que tú eres. Debemos liberarnos de comparaciones. Esto no es una competencia». Las palabras resonaron con una verdad a la que debía aferrarse si quería dejar atrás los fantasmas del pasado. Poco a poco, la conversación se tornó en una discusión sobre vulnerabilidad y autoaceptación. Gerardo, visiblemente afectado, yacía en el abismo de sus propios temores. «No puedo ser como tú, no tengo tu valentía. No me atrevo a sentir eso que tú expresas». Alejandro percibió la lucha de su amigo, una oportunidad de reconciliación que podría cambiar la corriente de su relación. «¿Quién dice que lo soy?», contestó. «Yo solo estoy tratando de ser honesto conmigo mismo. Eso duele, lo sé, pero también sana». Cada palabra que pronunció era como una capa que se desprendía de su propio peso. En ese instante, comprendió que su acto de abrirse no solo inspiraba a quienes lo rodeaban, sino que también podía brindar una vía de sanación a Gerardo. Con aquel pensamiento, se comprometió a seguir explorando su propio proceso, creando más allá de límites autoimpuestos. Sería un viaje que no solo fortalecería su arte, sino también su esencia. Las luces de la galería comenzaron a atenuarse, pero en su interior, la luminiscencia de nuevas posibilidades brillaba con fuerza. Alejandro se dio cuenta de que cada paso que daba hacia adelante no solo lo llevaba a un nuevo nivel en su carrera, sino que también lo acercaba a entender quién era realmente, sin las influencias de aquellos que intentaron derribarlo. La exhibición no solo había sido un lugar de visualización artística, había sido un campo de batalla en el que se enfrentó a sus miedos y liberó parte de su esencia. Pero la búsqueda de su identidad y la lucha contra sus propios demonios apenas comenzaba. Comenzó a esbozar nuevas ideas, su próximo proyecto, un retorno a sus raíces, inspirado por el diálogo que había tenido con Gerardo. Quería crear piezas que reflejaran su propia vulnerabilidad y la de aquellos que se sintieron perdidos, aquellos que no se atreven a brillar. Sin embargo, mientras se sumía en esta nueva visión, una sensación ominosa le recordó que el sendero del crecimiento personal no estaba exento de obstáculos. Las palabras de Gerardo retumbaban: «Una victoria no siempre se sostiene». Así, Alejandro, con una mezcla de determinación y aprehensión, se aventuró a cerrar el ciclo de su exhibición, y en su mente, una pregunta se formaba con cada trazo que dibujaba. ¿Sería capaz de mantener su luz encendida mientras navegaba por las sombras que aún acechaban? Con esta reflexión en mente, Alejandro cerró los ojos por un breve instante, preparándose para dar el siguiente paso. En su corazón sabía que, mientras la búsqueda de su verdad continuara, también lo harían los desafíos que impulsarían su crecimiento hacia nuevas dimensiones. Pero el camino por delante requeriría una confianza renovada y el coraje para afrontar no solo el juicio externo, sino los ecos de su propia inseguridad que aún podían hacer tambalear su búsqueda. El sol se asomaba tímidamente por la ventana, llenando el estudio de Alejandro con una luz suave. Se sentó en su mesa de trabajo, rodeado de lienzos en blanco y pinceles recién comprados, la mente en ebullición por las posibilidades que le ofrecían. La conversación con Gerardo había encendido una chispa en él, una necesidad urgente de crear, de expresar no solo lo que veía, sino lo que sentía en lo más profundo. Mientras dibujaba líneas en la superficie del lienzo, recordó las palabras de su amigo. Era un recordatorio de que el camino del arte no solo estaba pavimentado por éxitos, sino también por las inseguridades que acechan a cada paso. Sin embargo, esta vez, en lugar de dejarse consumir por el miedo, adoptaría un enfoque diferente. En vez de evitarlo, enfrentaría ese temor. Era un reto que debía aceptar.
Vulnerability creates connection, murmuró para sí, al recordar un artículo que había leído sobre la relación entre la vulnerabilidad y la autenticidad en el arte. Se despojó de la necesidad de aprobación externo, al menos por ahora. La parte más difícil no sería el proceso de crear, sino el acto de compartir ese proceso con el mundo. Su primer bosquejo comenzó a tomar forma, un reflejo abstracto de la lucha interna entre la aceptación y el rechazo. Cada trazo del pincel era más que color sobre lienzo, era una lucha, una declaración personal sobre lo que significaba ser humano en un mundo que a menudo apaga la luz de la autenticidad. Alejandro se dio cuenta de que esta forma de expresión artística no solo lo liberaba a él, sino que podría inspirar a otros a enfrentar su propia oscuridad. Esta idea lo llenó de entusiasmo y determinación. Podía ver claro ahora, su arte debía ser un faro, una invitación a quienes sentían que sus luces estaban atenuadas, a aquellos que solo requerían un pequeño empujón para brillar. Sin embargo, a medida que avanzaba en su obra, las dudas empezaron a asomarse nuevamente, como sombras en el rincón de su mente. ¿Qué pasará si a nadie le gusta? Era un eco familiar, pero esta vez lo confrontó de frente. ¿Y si te gusta a ti? ¿No es suficiente? Aceptar su propio gusto y autenticidad se convirtió en su mantra. No podía dejar que la opinión ajena oscureciera su luz. Cuando terminó la primera pieza, un estado de euforia lo invadió. Había superado una lucha interna al dejar que su arte hablara por él. Pero el verdadero desafío estaba aún por delante. Era hora de compartirlo. Se le ocurrió la idea de un pequeño grupo de discusión con personas de su círculo, donde podría presentar su obra y abrir un diálogo sobre la vulnerabilidad y el valor del arte. Mientras planeaba este encuentro, sintió una mezcla de anticipación y miedo. El juicio era inevitable, pero también lo era la conexión humana que deseaba establecer. No podía permitir que la ansiedad lo detuviera. Con la mente enfocada, Alejandro empezó a preparar las invitaciones. Sin embargo, había una voz en su interior que seguía insistiendo: ¿qué pasará si no asisten? ¿Qué pasará si ríen de ti? Era un juego mental en el que había estado atrapado antes, pero esta vez se rehusó a caer. La idea de hacer del arte un espacio de comunidad y empoderamiento lo llenó de energía renovada. A medida que diseñaba los detalles del encuentro, se dio cuenta de que el verdadero poder no residía solo en cómo se percibía su trabajo, sino en la valentía de compartir su viaje personal. Alejandro se veía a sí mismo como un puente, un catalizador para la transformación no solo de su vida, sino de aquellas almas que se sentían desubicadas, como él una vez lo estuvo. A medida que el día del encuentro se aproximaba, la ansiedad creció, pero también lo hizo su determinación. ¿Lograría convertir sus inseguridades en la base para una nueva conexión artística? La pregunta palpitaba en su interior. Y mientras la fecha se acercaba, se dio cuenta de que la respuesta podía establecer un nuevo rumbo no solo para su arte, sino para su vida misma. Un susurro en su mente concluyó: si caes, asegúrate de levantarte. Era el momento de dar ese salto, salir de la sombra del autodesprecio y abrazar el brillo de la autenticidad. Pero, justo cuando todo parecía alinearse, su teléfono sonó. Un mensaje de Gerardo, y dentro de él, una revelación que pondría a prueba el progreso que había hecho. ¿Estaba realmente preparado para esta nueva salida? Esa respuesta podría cambiarlo todo. Alejandro miró el mensaje de Gerardo en su pantalla. Tengo algo importante que decirte. No puedo esperar más, decía. Una punzada de inquietud le recorrió el cuerpo. La inminencia de la reunión lo llevó a preguntarse si Gerardo había sentido la misma transformación que él, o si, por el contrario, vendría a traer otra ola de dudas que amenazaba con desestabilizar todo lo que había construido. La tarde antes de la reunión, Alejandro decidió salir a caminar. La brisa fresca le ofreció un respiro de calma, y los colores del atardecer servían como un recordatorio de la belleza en la incertidumbre. La vulnerabilidad no es debilidad, es coraje, se repetía en la mente mientras cada paso le acercaba a una decisión. El arte que había creado necesitaba ser expuesto, y su voz debía salir al mundo. Sin embargo, la inquietud persistía. ¿Y si lo que comparto no resuena? ¿Y si lo convierto en un fiasco? Sus pensamientos se enredaron en un cóctel de ansiedad. Era como pararse en el borde de un precipicio sin saber cuán profundo era el abismo.
Sin embargo, ese mismo abismo podría ser la puerta a algo extraordinario, un descubrimiento de sí mismo que nunca había enfrentado. El día de la reunión llegó. Alejandro se preparó. Se puso un abrigo que solía usar en momentos de incertidumbre. Al mirarse en el espejo, un destello de determinación brilló a través de su reflejo. Era su momento de verdad. Compuso su rostro, dejando de lado el miedo que había cultivado durante años. Mientras se dirigía al estudio, recordó la esencia de su propósito: compartir su viaje, su lucha, su arte. Las sillas estaban dispuestas en círculo, creando un ambiente que invitaba al diálogo. Los amigos llegaron uno a uno y, a pesar de su nerviosismo, el calor humano le dio fuerzas. Cada saludo, cada sonrisa era un pequeño paso hacia la conexión y la apertura. Tenerlos allí significaba que la vulnerabilidad se convertiría en un acto colectivo, un compromiso compartido. Cuando se sentó frente a ellos, sintió que el nudo en su estómago se aflojaba. Sacó su primera pieza. Los murmullos cesaron y, al mostrarla, sintió como su corazón latía con la misma intensidad que unos minutos atrás había sido voz de dudas. Explicó el significado detrás de cada trazo, cada color, cómo había lidiado con el miedo y la soledad a través de su arte. La conexión empezaba a gestarse, el aire se volvía más ligero. Sin embargo, Gerardo alzó la mano. Alejandro, esto es magnífico, pero las palabras brotaron con más valentía de lo que esperó. ¿No sientes que has puesto un muro entre tu arte y nosotros? Eres audaz, pero en tu obra busco más de lo que sientes. Necesito saber más de ti, del Alejandro detrás del lienzo. El comentario golpeó un tambor dentro de él. Era la verdad que había estado evitando. En su intento por ser auténtico, había mantenido guardada su historia personal. Su vida no podía ser solo un acceso a su arte. Necesitaba compartir sus miedos, sus fracasos, incluso las esperanzas que parecían escapársele. Esa era la conexión que buscaba. Y en esa fracción de segundo, Alejandro entendió que el verdadero arte no solo reside en lo que se crea, sino en la valentía de permitir que otros vean todo lo que lo compone. La vulnerabilidad que antaño era un obstáculo, ahora brillaba como una nueva oportunidad. Mientras los amigos lo animaban a seguir, Alejandro se dio cuenta de que la revelación era un camino sin fin. Aquel encuentro se transformaba en un catalizador no solo para su arte, sino también para la autenticidad de su vida. Pero, justo cuando estaba a punto de abrirse por completo, su teléfono vibró nuevamente en el bolsillo. Era otro mensaje de Gerardo, pero esta vez su contenido prometía un desafío mucho mayor. La incertidumbre volvió a cerrar el círculo. Se preguntó si estaba realmente listo para enfrentarlo. La respuesta que buscaba podría cambiar su percepción de lo que significa crear. Alejandro sintió que cada latido de su corazón resonaba con la posibilidad de una nueva etapa en su vida. La sensación de haber estado al borde de una revelación lo invadía, mientras su mente divagaba por el contenido del mensaje de Gerardo. Necesitaba discernir si era un atisbo de apoyo o un desafío que implicaba riesgos inminentes. Sus amigos estaban ahí, alentándolo con miradas cómplices, pero en su interior, Alejandro sabía que el verdadero desafío no provenía de ellos, sino de lo que estaba dispuesto a compartir sobre sí mismo. Su trayectoria como artista no había sido solo un camino de luces, sino una serie de sombras que había ocultado con mucho empeño. Esa energía contenida se agolpaba en su pecho, lista para salir, pero aún enfrentaba el muro de su propia resistencia. La noche avanzaba y el calor del encuentro le ofrecía una leve seguridad. Sin embargo, el nuevo mensaje de Gerardo había decantado su atención. Necesito que me acompañes a un espacio diferente. Quiero mostrarte algo que cambiará la manera en que ves tu arte y a ti mismo. Las palabras parecían flotar en el aire, llenas de misterio, como un eco distante de lo que aún tenía que ser descubierto. ¿A dónde?, pensó. La curiosidad se entrelazó con un leve temor. Se encontraba en un punto de inflexión, como si cada decisión de allí en adelante pudiera reescribir su narrativa. Estaba listo para dar otro paso, uno que podría significar confrontar no solo su arte, sino también a su propio ser. El eco de su vulnerabilidad continuaba resonando. Mientras sus amigos discutían sobre las piezas exhibidas, algo se encendió en su interior. El viaje interior que había comenzado no podía detenerse.
decidió que llevaría la conversación hacia su verdad, hacia la esencia de su lucha. Era su momento de brillar y aunque no sabía qué vendría después, el acto de abrirse era en sí un gran paso hacia la autenticidad. «Chicos, quiero compartir algo más profundo», comenzó, sintiendo que cada palabra requería de su total entrega. Cada obra está impregnada de experiencias que tal vez no han visto. He luchado con la autoaceptación y cada pincelada en este lienzo es un grito que busca ser escuchado. Los rostros de sus amigos cambiaron de ligero interés a atención plena, la conversación fluyó, y con cada historia que compartía, un peso infinitamente liviano caía de sus hombros. Las risas y los llantos se mezclaban en un ambiente de respeto. Había comenzado a conectar no solo a través del arte, sino a través de su ser más vulnerable. Sin embargo, cuando terminó de hablar, la relevancia del mensaje de Gerardo se atoró en su mente. El desafío de abrirse a nuevas experiencias lo picaba con fuerza. ¿Sería lo que le enseñaría a su amigo un paso hacia el crecimiento o una pérdida de control sobre su propia narrativa? Decidido, sacó el teléfono. «Gerardo, estoy listo para acompañarte. Dime cuándo y dónde». Cuando el mensaje se envió, sintió que había dado un paso hacia lo desconocido, pero una parte de él anhelaba eso. Cada vez más notaba que su crecimiento personal dependía de la valentía para desafiar sus miedos. El pulso de su vida había tomado un nuevo, mágico giro. Mientras aguardaba la respuesta de Gerardo, un remolino de emociones lo atrapaba: ansiedad, expectativa y un ardor renovado por abrazar la vulnerabilidad. Sin embargo, el reto que significaba este nuevo encuentro pesaba como una sombra, un recordatorio constante de que aún había muchas capas por descubrir en su interior. Una notificación llegó, rompiendo brevemente sus pensamientos. «Mañana, en el viejo taller. Te espero a las 7». La simple frase lo dejó con una inquietud fuerte. Lo que estaba por venir podría desestabilizar completamente su idea de arte y autodefinición. Con una mezcla de fervor y miedo apoderándose de él, Alejandro sabía que, una vez más, la verdad estaba a punto de confrontarlo de una manera que nunca había anticipado. La búsqueda de su identidad personal y creativa estaba lejos de haber terminado, y el horizonte se oscurecía con desconocidos desafíos. El día llegó con una claridad inquietante, y la luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas, despertando a Alejandro con la sensación de que un cambio drástico lo aguardaba. Se miró en el espejo, pero en lugar del reflejo habitual, vio a un hombre en transición, a un artista que se preparaba para despojarse de capas que lo habían limitado. El temor seguía ahí, palpable, pero una curiosidad ardiente comenzaba a desplazarlo. A medida que avanzaba el día, las horas parecían escurrirse entre sus dedos. Cada tic-tac del reloj incrementaba la expectativa en su pecho, fusionando la ansiedad con una determinación renovada. Alejandro se concentró en lo que significaba para él el encuentro con Gerardo, visualizando el espacio que lo rodearía, el viejo taller, un lugar que evocaba el eco de historias pasadas, de ensayos y fracasos, de creatividad floreciente y de sombras que quedaban atrapadas entre las paredes de piedra. Finalmente, el momento llegó. Al acercarse al taller, sus pasos se volvieron más cautelosos. Sentía como sus inseguridades se arrastraban tras él como sombras indeseadas. Ya en la entrada, inhaló profundamente una bocanada de aire fresco, tratando de darle la bienvenida a cada nuevo matiz de emoción que se manifestaba en sus nervios. Golpeó ligeramente la puerta y al abrirla, fue recibido por el aroma del óleo y la madera vieja, junto con la presencia serena de Gerardo, quien le sonrió con complicidad. «Hoy es un día para soltar y descubrir», dijo Gerardo, como si leyera sus pensamientos. Alejandro sintió que una chispa se encendía dentro de él, una invitación a liberarse de los miedos que lo habían mantenido atado. Gerardo lo llevó al fondo del taller, donde un lienzo enorme aguardaba, cubierto por una tela blanca como un secreto por revelarse. «Quiero que empieces a pintar tu historia, sin límites», le explicó su amigo, mientras levantaba la tela. «No solo tus éxitos, sino tus fallos, tus dudas, todo lo que has ocultado. Es hora de soltar esas sombras». Las palabras resonaban en su mente y corazón, como un mantra que lo invitaba a entrar en un proceso de autodescubrimiento. Alejandro miró el lienzo en blanco e inmediatamente sintió una oleada de emociones. Cada trazo que dibujaba podía ser una liberación de su propia carga,
una forma de enfrentar los demonios que le habían hecho dudar de su capacidad como artista y como persona. Se dejó llevar por el impulso y comenzó a trabajar, cada pincelada un símbolo de su lucha por la aceptación. A medida que el color comenzaba a llenar el lienzo, recuerdos reprimidos empezaron a aflorar. Las críticas que había recibido, las inseguridades que lo habían acosado, esa voz interna que a menudo le decía que no era suficiente. Sin embargo, en esa transformación, algo cambió en su interior. Se dio cuenta de que cada sombra podría ser parte integral de su narrativa, elementos que sumaban valor y profundidad. El taller reverberaba con el sonido del pincel al pintar, y cada trazo era un acto de valía, una batalla ganada contra el miedo. Al comprobar lo que estaba creando, vio cómo su arte comenzaba a reflejar no solo sus luchas, sino también su resiliencia y fuerza interior. Comenzó a entender que cada mancha, cada error, se convertía en una parte de su propio viaje. Gerardo observaba en silencio, permitiendo que el proceso fluyera. Alejandro sintió en su pecho una mezcla de fragilidad y poder, una conexión vital con lo que hacía, y comprendió que lo que estaba descubriendo no era solo un estilo de arte, sino una nueva versión de sí mismo. De repente, interrumpiendo su concentración, un sonido proveniente de la puerta lo hizo girar. Era alguien que llegó inesperadamente, y cuando lo vio, su corazón se frenó un momento. No era solo la visita inesperada, era el rostro de alguien de su pasado. Alguien que podría desestabilizar lo que había construido hasta ese momento. La tensión en el espacio se palpaba, y Alejandro supo que esta confrontación era inevitable y de algún modo necesaria. Aquí estaba, a punto de explorar no solo su arte, sino su vida entera. ¿Estaba listo para enfrentarse a lo que esa visita significaba? Las preguntas revoloteaban en su mente mientras la figura en la puerta lo miraba fijamente. La batalla por su identidad artística y personal había comenzado, y el desenlace podría cambiarlo todo. La figura en la puerta se hizo más nítida, y con ello, una ola de recuerdos comenzó a inundar la mente de Alejandro. Su corazón latía con fuerza mientras intentaba procesar la presencia de Clara, una antigua amiga que había compartido momentos significativos en su vida. Fue su confidente en la adolescencia, cuando sus sueños de ser artista parecían tan lejanos. Pero la culpa y las decisiones equivocadas habían fracturado su relación, y el reencuentro prometía abrir viejas heridas. Alejandro se sintió atrapado entre el deseo de confrontar su pasado y el impulso de refugiarse en su nuevo viaje artístico. Mientras las pinceladas se congelaban en el lienzo, la tensión en el aire se hizo palpable. Era un momento decisivo, donde toda su evolución como persona y como artista debía enfrentarse a la realidad de sus elecciones. «Hola, Alejandro», dijo Clara, rompiendo el silencio. Su voz era suave pero cargada de emociones. «Te he estado buscando. Tenía que hablar contigo». La sinceridad en su mirada lo hizo dudar. En lugar de cerrar la puerta a su historia compartida, Alejandro se encontró cuestionando qué parte de sí mismo estaba dispuesto a revivir. Gerardo, observando la escena, se mantuvo en un segundo plano. Las paredes del taller parecían encerrar el peso de toda una vida. Alejandro sintió que su infancia, sus sueños y sus fracasos orbitaban en torno a esta reunión. ¿Era posible que Clara representara un capítulo que aún necesitaba ser cerrado? ¿Por qué ahora? Después de tanto tiempo, preguntó Alejandro, dejando que la voz temblorosa revelara su confusión. La vulnerabilidad subyacente en su pregunta trajo consigo un torrente de recuerdos que no había deseado confrontar. Porque creo que ambos merecemos entender lo que pasó. No hemos sido justos el uno con el otro ni con nosotros mismos, respondió Clara, mirando directamente a los ojos de Alejandro como si intentara alcanzarlo a través de la distancia emocional que había construido. El eco de su voz resonaba en su mente, llevándolo a meditar sobre la percepción que tenía de sí mismo y de sus decisiones. Alejandro comprendió que, aunque había comenzado un nuevo camino hacia su autodescubrimiento a través del arte, el verdadero crecimiento personal también implicaba enfrentar sus relaciones pasadas y aceptar la culpabilidad que anidaba en él. Este momento podría ser el catalizador que necesitaba para despojarse de las sombras más profundas que lo habían hecho dudar de su valía. «Es hora de ser honesto, no solo con nosotros, sino con nuestra historia», dijo él finalmente, sintiendo la fuerza de una resolución renovada. Con esa afirmación, se dio cuenta de que la confrontación no solo sería con Clara,
sino con su propio pasado y sus percepciones distorsionadas mientras el diálogo se desarrollaba. Los colores en el lienzo comenzaron a cobrar vida, como un reflejo de las emociones encontradas que afloraban. Cada palabra intercambiada entre ellos era una pincelada que debilitaba las barreras que él mismo había creado. La vulnerabilidad que antes le generaba miedo se estaba convirtiendo en una herramienta poderosa para sanarlas heridas. De pronto, Alejandro sintió que cada trazo sobre el lienzo era un paso más cercano a una resolución. ¿Podría su arte servir no solo como una forma de expresión, sino como un medio para reconciliarse con su pasado? Clara, al darse cuenta de la transformación que comenzaba a suceder dentro de él, preguntó con cautela: ¿te gustaría que te acompañara en esta nueva etapa, tal vez incluso compartir algo de tu arte? Esa simple mirada de validación y el deseo de comprender su proceso lo hicieron cuestionarse. ¿Estaba dispuesto a permitir que alguien más entrara en su viaje y, más aún, a guiar a otra persona en su propio camino de redención? A medida que la conversación se adentraba en territorios emocionales desafiantes, Alejandro comprendió que su viaje apenas comenzaba. El arte, lejos de ser su única salida, se estaba convirtiendo en el camino para enfrentar todo lo que había evadido. En un momento de claridad, reconoció que el verdadero desafío no solo sería crear, sino abrirse a ser visto en su totalidad, lo cual significaba afrontar el futuro con un corazón más ligero. Y en este nuevo despertar, una idea oscura comenzaba a cobrar forma en su mente. Las decisiones que debía tomar en el presente afectarían su futuro en maneras inimaginables. ¿Podría este reencuentro ser el vínculo que lo ligara no solo a su arte, sino también a su verdadero ser? Las posibilidades parecían infinitas, y Alejandro se sintió más vivo que nunca, listo para explorar lo que venía. Pero la pregunta latente persistía: ¿cuál sería el precio de permitir que Clara formara parte de su proceso de sanación? El silencio entre ellos parecía denso, casi palpable, lleno de promesas y temores aún no revelados. Alejandro miró a Clara, tratando de desentrañar sus intenciones, preguntándose si realmente podría confiar en que este encuentro sería un paso hacia adelante, o simplemente un eco ruidoso de su pasado. La complejidad de sus emociones se enredaba con el deseo de no permitir que el temor dictara sus decisiones. «Es extraño verte aquí». «Supongo que nunca pensé que volverías», dijo Alejandro, su voz era un susurro en la atmósfera cargada. Era una mezcla de nostalgia y una inquietante curiosidad por lo que la vida había traído a ambos en estos años. Sin embargo, tras esa fachada de indiferencia, se escondía un auténtico deseo de que esta conversación pudiera ser distinta, transformadora. «Siempre he estado aquí, solo que no sabía cómo acercarme». «No quería interrumpir tu nuevo camino», respondió Clara, su mirada reflejaba tanto arrepentimiento como esperanza. Esta respuesta lo dejó pensativo, cuestionándose por qué había permitido que la distancia se convirtiera en un obstáculo insalvable. Las palabras de Clara resonaron en su mente como un eco de su propia historia, una segunda oportunidad que él no había reconocido mientras se sumergían en sus recuerdos compartidos. Alejandro se dio cuenta de que había construido una muralla impenetrable a su alrededor. La autocensura, alimentada por el miedo y la inseguridad, había limitado su capacidad de dejar que otros participaran en su viaje. Tomar este pequeño riesgo, abrirse a Clara y compartir su arte con ella, significaba desafiar esa autoimposición. «Es un proceso, Clara. No puedo simplemente compartir lo que he creado hasta ahora. Cada trazo lleva parte de mí que aún estoy tratando de entender», confesó, sintiendo el peso de la verdad en su voz. La idea de desnudarse emocionalmente a través de su arte lo atormentaba, como si cada hoja en blanco dependiera de su disposición a despojarse de la armadura que había erigido. Clara hizo una pausa, discerniendo la lucha interna en él. «Entonces, empecemos poco a poco. Solo muéstrame un boceto. No tienes que hacerlo perfecto. Me gustaría ver el Alejandro que ha crecido a través de esta experiencia». La simplicidad de su petición era liberadora y eleva la presión que sentía. Alejandro sintió, por primera vez en mucho tiempo, un ligero destello de alivio. Sin embargo, la vulnerabilidad que exigía este nuevo paso lo asustaba. ¿Estaba listo para someter su arte a la crítica de alguien que había sido parte del origen de sus inseguridades? El dilema moral se cernía sobre él como una nube oscura. Compartir su trabajo implicaba exponerse a la posibilidad de rechazo,
el mismo que lo había mantenido encadenado a sus propios miedos. Mientras el taller se llenaba de ese aire cargado de posibilidades, Alejandro respiró hondo y decidió proseguir. Su brazo se movió hacia el lienzo, un gesto que simbolizaba más que simplemente pintar, era una declaración de su deseo de amar, renacer y sanar. Aunque el miedo lo invadía, comprendió que ser auténtico tenía su propio precio, uno que estaba dispuesto a pagar esta vez con cada trazo inicial. Sentía que las palabras no pronunciadas, las emociones ocultas y las expectativas se drenaban en el lienzo. ¿Podría nuevamente hallar belleza en sus imperfecciones? Este acto no solo era un retorno al arte, sino también un desafío a sí mismo. A medida que el color empezaba a desprenderse, la idea de que su conexión con Clara podría enriquecer su proceso se afianzaba. La tensión en el aire cambió, de una carga pesada a una energía expectante. Mientras Alejandro proseguía, su mente hizo un giro inesperado. ¿Y si la exposición de su arte no solo transformaba su relación con Clara, sino que también destapaba niveles de creatividad que aún no había explorado? Un sentimiento de eufonía emergía, y la pregunta volvió a acecharlo. ¿Estaba realmente preparado para las profundidades que esta nueva etapa podía revelar sobre sí mismo? Mientras continuaba, su destino familiar lo observaba desde las sombras, esperando ser confrontado, pero entonces, hubo un golpe en la puerta del taller, interrumpiendo el momento. Un sentimiento de inquietud recorrió su cuerpo. ¿Podría ser una nueva oportunidad, una nueva revelación que complicara aún más su camino? Alejandro sintió una mezcla de expectación y temor mientras el golpe en la puerta resonaba en sus oídos. Era un recordatorio tangible de que su vida estaba en una encrucijada, donde cada decisión podría abrir nuevas puertas o cerrar ciclos que creía clausurados. Sin pensarlo, tomó aire y se dirigió a la entrada, guiado por una intuición renovada. Al abrir la puerta, se encontró con la figura familiar de su viejo amigo Gerardo. La sorpresa fue inmediata, y a la vez una punzada de ansiedad se instaló en su pecho. Sin embargo, surgiendo de lo profundo de su interior, se sintió más fuerte, más dispuesto a afrontar lo que el reencuentro significaba. Tenía que demostrar que había evolucionado, que ya no era el mismo de antes, y que su viaje personal había comenzado a desbordar sus miedos. «Hola, Gerardo», dijo con una voz que, aunque firme, escondía un matiz de vulnerabilidad. Estaba a punto de sumergirme en algo importante. Gerardo lo miró con una mezcla de desconcierto y emoción contenida. «Vine a ver cómo estabas tras la exhibición». Me quedé pensando, Alejandro. Me di cuenta de que no te di el apoyo que necesitabas. He estado celoso, y aunque no es una excusa, quiero enmendarlo. Quiero conocerte de nuevo. Con esas palabras, el aire se sintió más ligero. Alejandro sintió un vuelco en su corazón. Había enfrentado al Gerardo celoso e inseguro, y ahora estaba ante un amigo dispuesto a reconocer sus propios fallos. Era un paso hacia la sanación, tanto para ellos como para las sombras que habían acosado su amistad. «Gracias, Gerardo», respondió Alejandro, sintiendo que cada sílaba lo acercaba más a un cierre definitivo. «Hoy estoy explorando más que solo mi arte, estoy buscando reconectar con mi verdadera esencia, y me gustaría que fueras parte de ello». Invitó a Gerardo a entrar al taller, donde la luz del día iluminaba los lienzos dispuestos, esperando cobrar vida. Ambos hombres se sentaron en el espacio donde Alejandro había comenzado a pintar el boceto de su actual obra. A medida que empezaron a conversar sobre el proceso creativo, Alejandro se sintió liberado de ataduras internas al compartir su historia, su trayectoria desde la inseguridad hasta el redescubrimiento. Gerardo escuchaba atentamente, y aunque la conversación abarcaba la tristeza y la vulnerabilidad, el tono subyacente se impregnaba de esperanza. «Ver tu evolución ha sido inspirador», dijo Gerardo, asintiendo. «Tu viaje me ha enseñado que no debo permitir que la envidia me consuma, que puedo encontrar mis propias pasiones en lugar de compararme con los demás». Mientras hablaban, Alejandro comprendió que había un poder inmenso en la vulnerabilidad. Era un acto de valentía que lo había llevado a este punto, donde no solo había redescubierto su pasión por el arte, sino que también había renovado sus relaciones personales. Su corazón se hinchó con cada palabra, sintiendo que estaba a punto de lograr un cierre, no solo respecto a su amistad con Gerardo, sino a cada sombra que había acechado su existencia días más tarde,
Durante la inauguración de su nueva exposición Colores de la Resiliencia, el ambiente estaba lleno de risas y colores vibrantes. La galería, repleta de amigos, incluido Gerardo, resonaba con murmullos de admiración. Sus obras reflejaban no solo su lucha personal, sino también la esperanza que había florecido en el proceso. Cada cuadro era un testimonio de su viaje, una representación de sus dudas, pero fundamentalmente, de su superación. Mientras Alejandro hablaba con el público sobre su arte, sintió una profundización de su identidad. La energía en la sala se transformaba en un argumento poderoso sobre la importancia de la vulnerabilidad y la autenticidad. Nunca volvió a sentir el peso de la inseguridad de la misma manera, había dado un paso más allá. Había triunfado no solo en su arte, sino en su vida misma. Al finalizar la noche, Alejandro se encontraba rodeado de sonrisas sinceras y comentarios alentadores. Cuando los aplausos estallaron tras su discurso, comprendió que, más allá del éxito artístico, había logrado una conexión profunda con quienes lo rodeaban. La aceptación y el amor que recibía lo llenaron de un propósito revitalizado. Con cada paso que daba, su confianza solidificaba. Alejandro, el hombre que una vez había sido una sombra de sí mismo, se había convertido en un faro de luz. Estaba listo para afrontar no solo lo que quedaba por venir, sino para abrazar su capacidad de crear y vivir plenamente. Al fin había alineado su arte con su existencia y con ello, se había permitido ser la versión más auténtica de sí mismo. Este es el momento crucial en tu propio viaje. Si te ha inspirado la transformación de Alejandro y quieres ser parte de más historias como esta, necesitan suscribirse ahora. Hagan clic, no se pierdan lo que viene. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que más personas encuentren estas conexiones tan necesarias. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, amo leer lo que piensan. Y no olviden compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Recuerda, este cambio comienza contigo. No esperen ni un segundo más para compartir y apoyar el canal.